Manos temblorosas sujetan un bastón de pastor ante las puertas de bronce del palacio de Jerusalén. Una figura solitaria se alza ante los guardias que se yerguen sobre él, sus lanzas atrapando la primera luz del alba. Los ojos del profeta, firmes, ardientes, permanecen fijos en las puertas de cedro tras las cuales se esconde un rey. Su aliento empaña el aire matutino. Una sola gota de sudor recorre su sien a pesar del frío. Tras esos muros, el hombre más poderoso de Israel duerme junto a una mujer que no es su esposa. Su marido yace enterrado en tierra extranjera, colocado en primera línea de batalla por orden real. La ciudad murmura. Los ancianos lo saben, pero nadie se atreve a hablar, excepto este hombre, este pastor, este profeta llamado Natán. ¿Qué palabras podrían hacer que el rey más poderoso de Israel cayera de rodillas? ¿Cómo se enfrenta un simple pastor al hombre que mató a Goliat, que unió una nación fracturada, que comanda ejércitos con una sola palabra? ¿Qué verdad es tan peligrosa que podría derrocar un trono o salvar una nación? En los próximos 80 minutos, descubrirás cómo el coraje de un hombre para decir una verdad imposible reveló el corazón de la justicia de Dios, y cómo esa misma verdad puede exponer los lugares ocultos de tu propia vida donde la misericordia y la rendición de cuentas chocan. Si quieres ver cómo se desarrolla esto, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene. Anochecer, 3 semanas antes. Natán se arrodilla en su modesta vivienda en las afueras de Jerusalén, con las manos ennegrecidas por el carbón, mientras dibuja ovejas en un pergamino. La humilde casa huele a lámparas de aceite y cuero desgastado. Afuera, la ciudad se instala en su ritmo nocturno. Los comerciantes cierran sus puestos, las madres llaman a sus hijos. El último himno del coro del templo resuena a través de los muros de piedra. Está documentando los rebaños que cuida, anotando qué ovejas están preñadas, qué carneros muestran signos de enfermedad. Es un trabajo meticuloso, del tipo que requiere concentración. Pero esta noche, la concentración le elude. Su mano se detiene a mitad de trazo. El carbón se cierne sobre el pergamino. Algo se siente mal. No en su casa, en la ciudad, en el aire mismo. De repente, un viento extingue todas las lámparas de la habitación. No es una brisa natural que entra por la ventana, que está cerrada a cal y canto contra el frío de la noche. Este viento viene de la nada y de todas partes a la vez. Natán permanece inmóvil en la oscuridad absoluta, su respiración superficial, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Entonces la voz, no audible en la forma en que las voces humanas son audibles, sino más real que cualquier sonido que sus oídos hayan procesado jamás. Llena la habitación, llena su pecho, llena los huecos de sus huesos. Ve a ver a David. 2 palabras, simples, imposibles de malinterpretar, imposibles de obedecer. Las manos de Natán comienzan a temblar. El carbón cae de sus dedos, repiquetea en el suelo. Quiere responder, quiere preguntar por qué, quiere preguntar cómo, pero su garganta se ha cerrado. La oscuridad aprieta. El silencio después de la voz es de alguna manera más fuerte que la voz misma. Pasan minutos u horas. El tiempo pierde sentido cuando Dios habla. Finalmente, su esposa Ada vuelve a encender una lámpara. Sus manos son más firmes que las suyas. Ya lo ha visto así antes, enmudecido por un encuentro divino, temblando como un hombre con fiebre. No hace preguntas. Simplemente coloca pan y agua a su lado y se retira para darle espacio. Natán no toca la comida. Se sienta a la luz parpadeante de la lámpara, mirando a la nada, repitiendo esas 2 palabras. Ve a ver a David, el rey, el ungido, el hombre que baila ante el arca con abandono, que escribe salmos que hacen llorar a los hombres adultos, que convirtió una onda de pastor en una leyenda. Pero Natán sabe lo que el resto de Jerusalén solo está empezando a murmurar. Comenzó hace 2 meses. Natán lo escuchó por primera vez en el mercado, de una vendedora que vendía cerámica cerca del palacio. La mujer habló en tonos cuidadosos, mirando por encima del hombro. El rey
había dicho. Se ha interesado por la esposa de Urías. Natán lo había descartado. Los reyes se fijan en las mujeres hermosas. No significa nada. Luego vino el segundo rumor, una semana después, de uno de los sirvientes del templo. Se ha visto a Betsabé entrando en el palacio, por la noche, sola. El estómago de Natán se había tensado, pero había apartado la inquietud. Tal vez estaba entregando un mensaje de su marido, que servía en las fuerzas de élite de David. Tal vez había una explicación razonable. El tercer rumor llegó como una piedra a través de una ventana, destrozando cualquier posibilidad de interpretación inocente. Un soldado, que regresaba del frente, borracho de demasiado vino y demasiada pena. Urías elitita había farfullado el hombre, colocado en primera línea en Rabá. Orden del rey. Los amonitas lo abatieron en minutos, y entonces, antes de que el período de luto hubiera concluido siquiera adecuadamente, el anuncio: David se había casado con Betsabé, la había llevado al palacio, la había hecho reina. El momento, la conveniencia, el marido muerto y el rey vivo. Natán se sienta ahora en su vivienda, la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes en las paredes, y comprende con terrible claridad por qué Dios ha hablado. Los murmullos son ciertos, todos ellos, y de alguna manera, imposiblemente, está siendo enviado a enfrentarse a ello. Se levanta sobre piernas temblorosas y se dirige al pequeño cofre donde guarda los rollos sagrados. Sus dedos, todavía temblorosos, desenrollan la Torá. No necesita buscar mucho. Las palabras saltan del pergamino como si estuvieran escritas en fuego. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio. No matarás. 3 mandamientos, grabados en piedra en el Sinaí, dados a Moisés, vinculantes para todo israelita, desde el sirviente más humilde hasta el rey más alto, sin excepciones, sin exenciones reales. Los ojos de Natán se nublan, los cierra, presiona su frente contra el fresco pergamino. En la oscuridad, tras sus párpados, la voz regresa, más silenciosa esta vez, pero no menos absoluta. Yo lo ungí, lo saqué de los apriscos y lo hice rey sobre mi pueblo. Le di todo, y me ha despreciado. La palabra despreciado cae como un golpe físico. Natán jadea. Dios no usa tal lenguaje a la ligera. Esto no es decepción, esto es traición, del tipo que fractura pactos y derriba reinos. ¿Qué le digo?, susurra Natán a la habitación vacía. ¿Cómo le digo a un rey que ha roto la fe con el Todopoderoso? No llega ninguna respuesta, solo el peso de la tarea presionando sobre sus hombros como un yugo destinado a los bueyes. Enrolla el rollo con manos cuidadosas, lo devuelve al cofre. Cuando se endereza, Adá está de pie en la puerta. Su rostro le dice que ha estado allí durante algún tiempo, observando, esperando. «¿Vas al palacio?», dice ella. No es una pregunta. «Lo hago. Te matarán». Natán mira a su esposa, esta mujer que ha estado a su lado durante 20 años de ministerio profético, que ha alimentado a los otros profetas cuando llegaban hambrientos a su puerta, que nunca le ha pedido que elija la seguridad sobre la obediencia. «Entonces muero hablando», dice él. Sus ojos se llenan, pero no discute. Simplemente cruza la habitación, toma su rostro entre sus manos y besa su frente. «Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti», susurra. Natán se pone su manto exterior, la áspera lana que lo marca como un hombre de medios modestos. Toma su bastón, el mismo que ha llevado desde sus propios días como pastor, nudoso y pulido por décadas de uso. En la puerta se detiene. «Si no regreso por la mañana», dice sin darse la vuelta, «ve al profeta Gad, él sabrá qué hacer». Luego sale a la noche. Las calles de Jerusalén están casi vacías a esta hora. Solo los vigilantes nocturnos patrullan, anunciando la hora y el despejado. Natán se mantiene en las sombras, sus sandalias silenciosas sobre la piedra. Cuanto más se acerca al distrito del palacio, más se le contrae el pecho. El palacio se alza contra el cielo nocturno como una montaña de piedra tallada y cedro. Antorchas arden a lo largo de las paredes. Guardias permanecen a intervalos, vigilantes. Esta es la casa que David construyó,
la sede de su poder, el símbolo de la bendición de Dios sobre Israel. Y dentro, un rey duerme, creyéndose intocable. Natán se detiene en la base de la colina, mirando hacia arriba a las puertas de bronce. Se ven más grandes de lo que recordaba, flanqueadas por guardias cuya armadura brilla a la luz de las antorchas. Sus manos se aprietan sobre el bastón. Cada instinto le grita que dé la vuelta, que deje que alguien más entregue este mensaje, que encuentre una manera de hacer que este sea problema de Dios en lugar del suyo. Pero la voz resuena en su memoria. Ve a ver a David. Respira hondo, luego otro. Su pie derecho se mueve hacia adelante, luego su izquierda. Paso a paso, sube hacia las puertas, hacia los guardias, hacia la tarea imposible de decirle al hombre más poderoso de Israel que se ha convertido en el villano de su propia historia. Los guardias lo ven venir. Sus manos se mueven hacia sus armas. Uno grita, «¡Alto, declare sus intenciones!». La garganta de Natán está seca como el polvo, pero fuerza las palabras a salir. «Soy Natán el profeta. Vengo con una palabra del Señor para el rey David». Los guardias intercambian miradas. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que va desde su sien hasta su mandíbula, da un paso adelante. Sus labios se curvan en algo que podría ser una sonrisa o una mueca. Es difícil de decir a la luz de las antorchas. El pastor profeta dice, lo suficientemente alto para que los otros guardias lo oigan. La risa se extiende por sus filas. «Ha venido a bendecir a la nueva esposa del rey, ¿verdad?». Natán permanece quieto, negándose a reaccionar. Ha aprendido a lo largo de los años que responder a la burla solo la alimenta. El bastón en su mano se siente de repente pesado, como si estuviera cargado con todas las palabras que se le ha ordenado decir. El guardia con la cicatriz lo rodea lentamente, valorándolo. «Sabes, profeta, el rey ha estado bastante ocupado últimamente. Nueva esposa, nuevo hijo en camino», dicen. Tal vez no tenga tiempo para pastores que traen mensajes sobre ovejas y clima. Más risas. Los nudillos de Natán se ponen blancos contra la madera de su bastón, pero su rostro permanece impasible. «Espera, solicito una audiencia con el rey», dice Natán, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. «Tengo asuntos urgentes». El guardia deja de dar vueltas, se planta directamente en el camino de Natán. «Asuntos urgentes». Alarga las palabras burlándose. «El rey no ve mendigos, profeta, ni siquiera mendigos que dicen hablar en nombre de Dios. Vuelva durante las horas de audiencia pública. Si tiene suerte, puede que consiga 3 minutos antes de que le hagan retirar. Esto no puede esperar. Todo puede esperar». La mano del guardia descansa ahora en la empuñadura de su espada, el gesto casual pero inconfundible. «Váyase a casa, anciano. Cuide de sus ovejas. Deje al rey a sus asuntos». Natán sostiene la mirada del guardia durante un largo momento. No ve malicia allí, no realmente. Solo un hombre haciendo su trabajo, protegiendo a su rey, manteniendo el orden. El guardia no sabe lo que Natán sabe. No lleva lo que Natán lleva. «Dígale que he venido», dice Natán finalmente. «Dígale que el profeta Natán busca audiencia sobre un asunto de la ley». Se da la vuelta y se aleja antes de que los guardias puedan responder, descendiendo la colina con pasos medidos. Puede sentir sus ojos en su espalda. Puede oír su risa renovada desvaneciéndose tras él. La palabra ley probablemente le sonó pintoresca, arcaica, como si los reyes se preocuparan por las mismas reglas que obligan a los hombres comunes. Pero Natán ha entregado su mensaje a la puerta, ha dado a conocer su presencia, y ahora debe esperar. No regresa a casa. En cambio, sus pies lo llevan hacia el este, fuera de la ciudad dormida, hacia el Monte de los Olivos. Es una subida que ha hecho 100 veces, generalmente a la luz del día, generalmente con un destino específico en mente. Esta noche simplemente camina, impulsado por la necesidad de estar lejos de muros y puertas y guardias burlones. El monte se alza ante él, salpicado de antiguos olivos cuyos troncos nudosos han sido testigos de siglos de oración y profecía. Natán encuentra un lugar bajo uno de los árboles más antiguos, donde las raíces han creado un asiento natural en la tierra.
Se sienta, con la espalda contra el tronco, y mira hacia el oeste, hacia Jerusalén. Desde aquí, la ciudad parece casi pacífica. El palacio se encuentra en su corazón, las antorchas ardiendo durante la noche como estrellas traídas a la tierra. En algún lugar de esas salas, David duerme. Y en algún lugar, Natán lo sabe, Dios observa. El aire de la noche es frío. Natán se aprieta el manto y comienza a orar, no con palabras al principio. Las palabras se sienten inadecuadas para lo que se agita en su interior. En cambio, simplemente se abre a la presencia que sintió en su vivienda, la voz que destrozó sus lámparas y su paz en un solo aliento. «No sé cómo hacer esto», susurra finalmente. «No sé cómo presentarme ante un rey y decir las palabras que me has dado. Es tu ungido, el hombre que tú elegiste, el chico que se enfrentó a Goliat cuando los guerreros huyeron. ¿Cómo le digo que ha caído? Las estrellas giran sobre su cabeza en su antigua danza. Un búho llama desde algún lugar en la oscuridad. Jerusalén respira debajo de él, sin saber que el juicio está a sus puertas». Los ojos de Natán se vuelven pesados a medida que la noche se profundiza. Pero el sueño no llega. En cambio, llega otra cosa, una visión vívida e inevitable, presionando contra su conciencia hasta que se rinde a ella. Ve dos casas, una al lado de la otra en un pueblo. La primera casa es grande, próspera, rodeada de vallas de piedra que encierran pastos llenos de ovejas y ganado, cientos de ellos, tal vez miles. La riqueza es asombrosa. El dueño está de pie en su puerta, contemplando sus posesiones con satisfacción. La segunda casa es pequeña, humilde, la vivienda de un hombre pobre con un pequeño patio. Y en ese patio, un solo cordero. Pero tal cordero, blanco como la lana nueva, de ojos gentiles, amado. El hombre pobre lo acuna como a un niño. Su hija lo alimenta de su mano. Por la noche, Natán ve en la visión. El cordero duerme en la casa, acurrucado junto al fuego. Este cordero no es ganado, es familia. Entonces, la visión cambia. Un viajero llega a la puerta del hombre rico, polvoriento por el camino, hambriento. La costumbre exige hospitalidad. El hombre rico debe proporcionar un festín. Natán observa cómo el hombre rico inspecciona sus vastos rebaños, cuenta su abundancia, calcula el costo. Y entonces, inexplicablemente, horriblemente, el hombre rico se aleja de sus propias ovejas, camina hacia la casa de su vecino, toma el cordero, el único cordero, el amado cordero, de los brazos de la hija del hombre pobre. Su grito atraviesa la visión. El hombre pobre suplica, ofrece todo lo que tiene, pero el hombre rico no se inmuta. El cordero es sacrificado, preparado, servido al viajero que no sabe nada del robo, la violación, el robo de lo que nunca podría ser reemplazado. Natán se despierta sobresaltado, excepto que no estaba dormido. La visión lo libera, pero su impacto permanece. Sus manos están temblando, su respiración llega en bocanadas cortas. El cielo oriental está empezando a aclararse. Ha estado en la montaña toda la noche. Lo entiende inmediatamente. La parábola, la historia, la forma de llegar al corazón de un rey sin activar las defensas de un rey. David es un hombre de historias, de canciones, de poesía, habla en metáforas y responde a ellas. Esta es la clave, la puerta, el camino de entrada. Natán se levanta rígidamente, sus articulaciones protestando por la noche pasada contra el árbol. Se sacude la tierra del manto y comienza el descenso de regreso a Jerusalén. Pero antes de irse, encuentra una piedra, lisa, del tamaño de la palma de la mano, de color gris pálido a la luz creciente. Saca una roca afilada y comienza a tallar. Sus manos están más firmes ahora, guiadas por la certeza. Dos palabras, simples, finales. Tú eres. Sostiene la piedra en su mano, sintiendo su peso. Esta piedra se convertirá en la bisagra sobre la que todo gira. El momento en que una historia sobre extraños se convierte en un espejo. La guarda en su cinturón y comienza a caminar. Durante 3 días, Natán regresa a las puertas del palacio.
3 días de pie bajo el sol de la mañana, con el bastón en la mano, esperando. Los guardias lo reconocen ahora. Han dejado de burlarse. Su persistencia se ha ganado un respeto a regañadientes, o tal vez simplemente aburrimiento. Pero la respuesta sigue siendo la misma. El rey no está recibiendo profetas hoy. El rey está en consejo. El rey ha ordenado que no haya audiencias esta semana. Natán espera de todos modos. Se coloca donde los guardias puedan verlo, donde cualquiera que entre o salga del palacio deba pasar por allí. Se convierte en un accesorio, un reproche silencioso, un signo de interrogación con ropa de pastor. Al cuarto día, todo cambia. Un sirviente emerge del palacio, se acerca directamente a Natán. El rostro del hombre es cuidadosamente neutral, no revela nada. El rey lo verá, dice, pero no para profecía. Solicita que bendiga su matrimonio con Lady Betsabé. La ceremonia fue privada. Desea la bendición de un profeta para que sea completa ante el Señor. El estómago de Natán se convierte en piedra. Por supuesto, David no quiere saber de Dios, quiere la aprobación de Dios. Quiere que un profeta se presente ante el pueblo y declare la sanción del cielo sobre lo que el cielo aborrece. El sirviente lo observa, esperando una respuesta. Natán levanta la vista hacia el palacio, hacia las puertas de cedro que finalmente se abren para él, y siente el peso de la piedra tallada contra su cadera. Piensa en la visión, el hombre rico y el hombre pobre, el cordero robado. Dígale al rey, dice Natán lentamente, que iré, pero primero tengo un asunto que presentarle, una disputa legal que requiere su juicio. El sirviente frunce el ceño ligeramente. ¿Una disputa legal? Entre dos hombres en un pueblo, requiere la sabiduría del rey. Natán mira a los ojos del sirviente. Dígale esto. Dígale que el profeta busca su justicia antes de ofrecer su bendición. El sirviente duda, claramente inseguro de si esta desviación de la solicitud del rey será bienvenida, pero finalmente asiente y desaparece de nuevo a través de las puertas. Natán espera. El sol sube más alto. Los guardias cambian su peso, intercambian palabras silenciosas. Un mercader pasa con un carro de grano, las ruedas chirriando. Jerusalén lleva a cabo sus negocios sin saber que en la próxima hora todo se fracturará. El sirviente regresa. El rey escuchará su disputa. Venga ahora. Natán lo sigue a través de las puertas de bronce, al patio del palacio. Sus sandalias susurran contra la piedra pulida. Los sirvientes se inclinan al pasar. La riqueza aquí es asombrosa. Pilares tallados, tapices tejidos, accesorios de bronce que brillan como fuego. Esto es lo que parece la victoria, lo que la bendición de Dios construye. Y en algún lugar de estas salas, una mujer llora a su marido asesinado mientras lleva al hijo de su asesino. Entran en la sala del trono. Los ojos de Natán necesitan un momento para adaptarse al interior más tenue. Cuando lo hacen, ve a David. El rey se sienta en su trono cubierto de púrpura y oro. Su barba está aceitada. Su corona atrapa la luz de las ventanas altas. Tiene todo el aspecto de un monarca, poderoso, confiado, seguro en su autoridad. Pero hay algo en sus ojos, algún parpadeo que Natán reconoce. Culpa, enterrada profundamente, cubierta con la prerrogativa real y la embriaguez del poder indiscutible, pero culpa al fin y al cabo. Junto al trono, en un asiento más pequeño, se sienta Betsabé. Está vestida de azul real, su cabello velado, sus ojos bajos. No mira a Natán, no mira a nadie. Permanece perfectamente quieta. Una hermosa estatua, un trofeo viviente. El corazón de Natán se rompe por ella, incluso cuando la piedra en su cinturón parece volverse más pesada. David se inclina hacia adelante, su voz cálida. Natán, viejo amigo, mi sirviente dice que tienes un asunto legal que requiere mi juicio. Habla, te escucho. Natán da un paso adelante, con el báculo en la mano, y hace una reverencia, no demasiado profunda. Es un profeta, no un cortesano, pero lo suficiente para mostrar el debido respeto.
Al enderezarse, ve que los ojos de David se dirigen a las otras personas presentes en la sala. Consejeros de pie a lo largo de las paredes, guardias en las puertas, sirvientes esperando en las sombras. Un público. El rey quiere testigos de su sabiduría, de su justicia. Perfecto. Mi señor rey, comienza Nathan, su voz resonando claramente por la vasta cámara. Vengo ante vos porque se ha cometido una grave injusticia, y los ancianos del pueblo no pueden ponerse de acuerdo sobre el juicio apropiado. Me han enviado a buscar la sabiduría del rey ungido de Israel. David asiente, recostándose en su trono. Este es un terreno familiar para él. Impartir justicia, dictar sentencias, ser la última palabra en asuntos legales. Se le da bien esto. Contadme el caso, dice. Nathan planta su báculo. Deja que sus ojos recorran la sala como comprobando que todos estén escuchando. Había 2 hombres en un cierto pueblo, comienza. Uno era muy rico, el otro era muy pobre. Ya el lenguaje está funcionando. El rostro de David muestra interés. Siempre se ha sentido atraído por las historias, por el drama humano que subyace a la ley. Nathan casi puede ver la mente del rey involucrándose, imaginando la escena. El hombre rico, continúa Nathan, poseía enormes rebaños y hatos, más ovejas y ganado de los que se podían contar fácilmente. Sus pastos se extendían por las colinas, sus almacenes rebosaban de lana y carne. No le faltaba nada. Cualquier cosa que deseara, la poseía. Nathan hace una pausa. Deja que la imagen se asiente. Varios consejeros asienten con conocimiento de causa. Han visto tal riqueza. Quizás la poseen ellos mismos. El hombre pobre, sin embargo, no tenía nada. Nada excepto una pequeña corderita. La voz de Nathan se suaviza aquí, se vuelve tierna. Había comprado esta cordera con las pocas monedas que había ahorrado. La crió en su casa. Creció con sus hijos. Compartía su comida, bebía de su vaso. Dormía en sus brazos como una hija. Era más que un animal para él, mi señor. Era familia, era amor, hecho carne y lana. Las manos de Betsabé se tensan en su regazo. Nathan lo ve, aunque ella no levanta los ojos. Al otro lado de la sala, uno de los consejeros más jóvenes se mueve incómodo. Aún no saben a dónde lleva esta historia, pero algo en la narración los está inquietando. David, sin embargo, se inclina hacia adelante, completamente absorto. Continuad, dice. Un viajero llegó a la casa del hombre rico. Continúa Nathan. La costumbre exigía hospitalidad. Había que preparar una comida. El hombre rico salió a sus rebaños para seleccionar un animal para el sacrificio. Este es el momento. Nathan deja que el silencio se extienda lo justo. Cada ojo en la sala está sobre él. Pero el hombre rico no estaba dispuesto a tomar de sus propios rebaños. La voz de Nathan se endurece. No podía soportar disminuir su propia riqueza, ni siquiera por una sola oveja. Así que, en cambio, fue a la casa del hombre pobre, tomó la corderita, la única cordera, la amada cordera, y la sacrificó para alimentar a su huésped. La sala del trono estalla en murmullos. Los consejeros intercambian miradas de asombro. Incluso los guardias reaccionan, sus rostros mostrando disgusto. Este no es un asunto legal complejo que requiera sabiduría. Es obvio, monstruoso. David se levanta de su trono, su rostro enrojecido por la ira. El rey que una vez pastoreó los rebaños de su padre, que conoce el vínculo entre un pastor y sus ovejas, que ha escrito canciones sobre el buen pastor, este rey no puede soportar tal crueldad. Tan cierto como que el Señor vive, ruge David, su voz sacudiendo las vigas. El hombre que hizo esto merece morir. Nathan siente que las palabras caen como golpes de martillo. Esto es la declaración. El rey ha pronunciado juicio, ha establecido el estándar, ha declarado lo que exige la justicia. Pero David no ha terminado. Su rectitud está completamente encendida ahora, su sentido de la justicia inflamado. Debe pagar por esa oveja 4 veces, continúa el rey, su puño golpeando el brazo de su trono, porque hizo tal cosa y no tuvo piedad. La sala se queda en silencio.
Todos esperan a escuchar a Nathan confirmar que sí. Este hombre rico será encontrado y castigado. Se hará justicia. El rey ha hablado. Nathan mete la mano en su cinturón. Sus dedos se cierran alrededor de la piedra. Cada ojo en la sala sigue su mano mientras la saca. La sostiene en alto donde todos puedan ver. Tallado en la superficie gris pálido, claro e inconfundible. Tú eres. Nathan da 3 pasos hacia adelante. Sus ojos se cruzan con los de David. El rostro del rey muestra confusión al principio, luego el comienzo del entendimiento, luego algo que podría ser miedo. Tú eres ese hombre, dice Nathan. Las palabras caen en el silencio como piedras en agua quieta. Las ondas se extienden hacia afuera. Un consejero jadea. La cabeza de Betsabé se levanta bruscamente, sus ojos muy abiertos. La mano de un guardia se mueve instintivamente hacia su espada. David se queda congelado, con la boca ligeramente abierta, su rostro enrojecido por la ira perdiendo color. Nathan no retrocede, no suaviza su mirada, no le da al rey ningún lugar donde esconderse. Así dice el Señor, el Dios de Israel, continúa. Y ahora su voz lleva el peso del cielo. Yo te ungí rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo y las mujeres de tu amo en tus brazos. Te di la casa de Israel y Judá. Y si todo esto hubiera sido demasiado poco, te habría dado aún más. La sala del trono se ha convertido en una tumba. Nadie se mueve, nadie respira. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? La voz de Nathan cruje como un látigo. Golpeaste a Urías elitita con la espada de los amonitas. Tomaste a su mujer para que fuera tuya. Le asesinaste para encubrir tu adulterio. Betsabé emite un pequeño sonido, rápidamente sofocado. Su rostro se ha puesto pálido como la leche. La boca de David se mueve, pero no sale ningún sonido. El rey que comanda ejércitos, que escribe canciones, que da forma al destino de las naciones, este rey ha quedado mudo. Un consejero da un paso adelante, su rostro púrpura por la indignación. Esto es traición, grita señalando a Nathan. Guardias, apresadle. Acusa al ungido del Señor de... Silencio. La voz de David es apenas un susurro, pero corta el alboroto como una espada. Todos se congelan. El rey levanta una mano y el consejero retrocede, aunque su rostro aún arde de indignación. Los ojos de David nunca abandonan el rostro de Nathan. Todos fuera, dice el rey en voz baja, dejadnos. Mi señor, no podéis estar a solas con este hombre, protesta el consejero. Es evidente que está en el fuera. El rugido ha vuelto, pero es diferente ahora. No ira justa, algo más desesperado, más peligroso. Todos vosotros, ahora. La sala se vacía en segundos. Los consejeros salen rápidamente, evitando los ojos de Nathan. Los guardias se retiran a las puertas exteriores. Los sirvientes desaparecen como humo. Solo Betsabé permanece, levantándose lentamente de su silla. Tú también, dice David, sin mirarla. Ella se mueve hacia la puerta, sus pasos medidos, dignos. Pero cuando pasa junto a Nathan, se detiene por un instante. Sus ojos se encuentran con los suyos, y en ellos, Nathan no ve ira, sino algo parecido a gratitud. Como si alguien finalmente hubiera dicho la verdad en la que se estaba ahogando. Luego se va, y Nathan se queda a solas con el rey. El silencio se extiende. David desciende de su trono lentamente, como un hombre mucho mayor que sus años. Comienza a caminar, sus vestiduras reales susurrando contra el suelo. Nathan se queda quieto, con el báculo plantado, la piedra tallada aún visible en su otra mano. Soy ungido, dice finalmente David, su voz baja y áspera. Uní a las tribus, construí este reino de la nada, traje el arca a Jerusalén, bailo ante el Señor con todas mis fuerzas. Se vuelve para mirar a Nathan y sus ojos están salvajes. Soy David, el elegido del Señor. Nathan no dice nada. La piedra habla por él. El paso de David se vuelve más agitado. Se estaba bañando. La vi desde el tejado. ¿Cómo se suponía que iba a...? Se interrumpe, se pasa una mano por el pelo.
Urías era un soldado. Los soldados mueren en batalla. Sucede todos los días. Aún Nathan permanece en silencio. El rey agarra un cántaro de oro de una mesa cercana y lo lanza contra la pared. Suena metálico, rebota, rueda por el suelo. El agua corre por la piedra como lágrimas. «Di algo», grita David. «Condéneme, maldíceme. Dime qué piensa Dios de su ungido ahora». Nathan toma aire. «La espada nunca se apartará de tu casa», dice, y su voz es sorprendentemente amable. «Porque despreciaste al Señor y tomaste a la mujer de Urías elitita, la calamidad se levantará contra ti de tu propia familia. Tomaré a tus mujeres y las daré a alguien que esté cerca de ti, y él se acostará con ellas a plena luz del día». David se tambalea como si le hubieran golpeado. Se apoya contra su trono, con los nudillos blancos. «Hiciste esto en secreto», continúa Nathan, «pero Dios hará esto a plena luz del día ante todo Israel». El rey se desliza hasta el suelo, con la espalda contra el trono, su corona torcida. No se parece en nada al hombre que mató a Goliat. Parece un niño atrapado en un pecado demasiado grande para comprender. Nathan se inclina sobre él, y las siguientes palabras son las más difíciles que ha tenido que pronunciar. «El niño nacido de esta unión, el hijo que Betsabé lleva en su vientre, morirá». La cabeza de David se levanta bruscamente, sus ojos llenos de horror. «No, no, tómame a mí, castígame a mí». «Pero no, el niño morirá», repite Nathan, y odia cada sílaba. «Porque al hacer esto, has hecho que los enemigos del Señor muestren un absoluto desprecio». Nathan se da la vuelta para irse. Ha entregado el mensaje, ha pronunciado el juicio, su parte está hecha. Pero el susurro roto de David le detiene en la puerta. ¿Puede Dios perdonar esto? La mano de Nathan descansa en el marco de la puerta. No se da la vuelta. La pregunta queda suspendida en el aire entre ellos. La última esperanza de un rey, la carga imposible de un profeta. La mano de Nathan permanece en el marco de la puerta, de espaldas al rey derrumbado. La pregunta resuena por la vasta cámara. ¿Puede Dios perdonar esto? Durante un largo momento, Nathan no se mueve. Siente el peso de cada palabra que ha pronunciado, cada pronunciamiento de juicio, cada golpe de furia divina que ha canalizado en esta sala. Detrás de él, puede oír la respiración entrecortada de David, los pequeños sonidos de un hombre que se deshace. El profeta sabe lo que la teología exige que diga. Conoce la ley, grabada en piedra, absoluta e inflexible. Adulterio, asesinato, abuso de poder. Estas no son infracciones menores, estos son delitos capitales. La misma ley que condena al hombre rico por robar una oveja, condena al rey por robar una vida. Pero también sabe algo más profundo que la ley. El Dios que dio los mandamientos es el mismo Dios que persiguió a Israel a través del desierto a pesar de su rebelión. El Dios que exige santidad es el mismo Dios que provee expiación. Nathan se da la vuelta lentamente. David no se ha movido. Todavía está en el suelo, con la corona caída a su lado, sus vestiduras reales extendidas a su alrededor como mortajas. Su rostro está húmedo de lágrimas. Esto ya no es un rey. Este es un hombre despojado ante el cielo. «El Señor», dice Nathan en voz baja, «ha quitado tu pecado». La cabeza de David se levanta bruscamente, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. «No morirás», continúa Nathan acercándose. «Dios ha perdonado tu pecado, pero...» Y aquí, su voz se endurece de nuevo, porque la misericordia y la justicia no son opuestos, sino compañeros, porque al hacer esto has mostrado un absoluto desprecio por el Señor. El hijo que te nazca morirá. Las palabras son una copa mixta, gracia y consecuencia, vertidas juntas, inseparables. David se cubre el rostro con las manos y comienza a llorar en serio ahora. No las lágrimas de un hombre atrapado, sino las lágrimas de un hombre que ha visto tanto la profundidad de su caída como el alcance imposible de la misericordia. Nathan no le consuela. Algunas aflicciones deben sentirse plenamente, habitarse plenamente, antes de que la curación pueda comenzar.
se da la vuelta de nuevo y camina hacia la puerta, su báculo golpeando contra el suelo de piedra. Nathan. La voz de David es áspera. ¿Qué hago ahora? El profeta hace una pausa, mira hacia atrás una vez más. Te arrepientes, dice simplemente, ante Dios, ante el pueblo. Asumes lo que has hecho y vives con las consecuencias. Luego atraviesa la puerta hacia el corredor donde los consejeros y los guardias han estado esperando, sus rostros tensos de curiosidad y preocupación. Se apartan mientras Nathan pasa, pero puede sentir sus miradas fijas. Casi puede oír sus preguntas susurradas comenzando incluso antes de que esté fuera de su alcance. Nathan camina por el palacio, por el patio, por las puertas de bronce ante las que estuvo hace días. El sol de la tarde le da en la cara, cálido y ordinario. Jerusalén continúa su ritmo diario. Mercaderes vendiendo mercancías, niños jugando en las calles, mujeres llevando agua del pozo. El mundo no se ha acabado, aunque parece que debería haberlo hecho. Sus pies le llevan a casa por calles que se difuminan a su alrededor. Apenas registra el viaje. Cuando llega a su modesta vivienda, Ada está esperando en la puerta, su rostro tenso de preocupación. «A toda la ciudad está hablando», dice ella. «Dicen que te enfrentaste al rey, que le acusaste de asesinato». Nathan entra, deja su báculo y se hunde en un banco. La adrenalina que le ha estado sosteniendo se drena de golpe, dejándole vacío y tembloroso. «Está hecho», dice. «Dije lo que me fue dado para decir». Ada se arrodilla a su lado, toma sus manos entre las suyas. Y el rey confesó: «Dios ha concedido misericordia, pero el niño...» La voz de Nathan se quiebra. «El niño morirá». Esa noche, Nathan no puede dormir. Se acuesta en su estera, mirando al techo, reproduciendo cada momento. ¿Habló demasiado duro? ¿Debería haber encontrado palabras más suaves? La imagen del rostro pálido de Betsabé le atormenta. Una mujer que ha perdido a su marido, que ahora perderá a su hijo, que se ha convertido en un peón en la colisión entre el deseo de un rey y la justicia de Dios. ¿Y qué pasa con el niño mismo? Inocente, totalmente inocente, sin embargo, condenado. Nathan lucha con esto durante las horas oscuras, conoce las respuestas teológicas, que el pecado tiene consecuencias, que el juicio a veces cae sobre el inocente, que los caminos de Dios son más altos que la comprensión humana. Pero la teología proporciona poco consuelo cuando imagina a ese bebé luchando por respirar, muriendo por pecados que no cometió. «No entiendo», susurra Nathan en la oscuridad. «Pronuncié tus palabras, pero este niño...» No llega ninguna respuesta, solo silencio, el tipo de silencio que invita a la confianza sin proporcionar certeza. La mañana llega demasiado pronto. Nathan se levanta, se lava, reza. Espera quizás un día tranquilo, tiempo para procesar, para recuperarse. En cambio, llaman a su puerta antes de que haya terminado su pan. Un sirviente del palacio está allí, con los ojos bajos. «Se solicita al profeta que abandone la ciudad por un tiempo», dice el hombre en voz baja. Los consejeros del rey sienten que su presencia está causando inquietud. Nathan entiende inmediatamente. Se ha vuelto inconveniente, un recordatorio. Los consejeros quieren suavizar esto, dejar que el escándalo se apague, restaurar la normalidad, y un profeta de pie en el mercado, conocido por haber reprendido al rey, lo impide. «¿Estoy siendo exiliado?», pregunta Nathan. «Se le solicita que se retire», corrige el sirviente cuidadosamente. «Por el bien del reino, por paz». Nathan casi se ríe. Paz, como si el silencio pudiera crear paz, como si pretender que existe la rectitud mientras se ignora el pecado pudiera de alguna manera producir estabilidad, pero no lucha contra ello. Tal vez la distancia es lo que se necesita ahora. Tal vez tanto él como David necesitan espacio para procesar lo que ha sucedido. «Me iré», dice Nathan. «Pero dile a los consejeros del rey esto. La verdad no desaparece, porque el que dice la verdad deja la ciudad. Lo que se ha dicho, se ha dicho». El sirviente asiente nerviosamente y se aleja apresuradamente. Nathan pasa el día preparándose para partir.
Adá se quedará. Alguien debe mantener su hogar, su pequeña parcela de tierra. Empaca ligero, una manta, algo de pan, sus materiales de escritura, los rollos de los que no puede prescindir. La piedra tallada, tú eres. La envuelve cuidadosamente y la guarda en su bolsa. Por la tarde está listo. Pero antes de dejar Jerusalén, hay una persona que debe ver. Se abre camino por las estrechas calles hasta una modesta casa cerca del distrito del palacio. Aquí es donde vivía Betsabé antes de que David la tomara, donde vivía con Urías. La casa está vacía ahora, la han trasladado al palacio, pero su madre todavía vive en la casa de al lado. Natán llama. Una mujer mayor abre, su rostro marcado por el dolor y la ira. Le reconoce inmediatamente. Tú, dice ella, su voz aguda, el profeta que condenó a mi hija a este destino. Natán inclina la cabeza. Yo no la condené a ella. Condené al hombre que la tomó. Y sin embargo, ella es la que perderá a su hijo. Los ojos de la mujer brillan. Ella es la que llora sola en esas habitaciones del palacio. Ella es la que enterró a su marido y ahora debe ver morir a su bebé. Dime, profeta, ¿dónde está la justicia en eso? Natán no tiene ninguna respuesta que la satisfaga. ¿Puedo darte algo?, pregunta en su lugar. ¿Para Betsabé? La mujer duda, luego asiente bruscamente. Natán saca un pequeño rollo de su bolsa. Lo ha escrito esta mañana, en las horas tranquilas antes del amanecer. Dile, dice, que la veo, que Dios la ve, que no está olvidada en esta historia, y que aunque el juicio permanece, la misericordia aún es posible, incluso para ella. La mujer toma el rollo sin leerlo, su expresión sin cambios, pero cuando Natán se da la vuelta para irse, ella vuelve a hablar. ¿Lloró él? ¿El rey? Natán mira hacia atrás. Sí, lloró como un hombre destrozado. Bien, dice ella con amargura, y cierra la puerta. Natán deja Jerusalén cuando el sol comienza su descenso. Se dirige hacia el este, hacia el desierto, hacia los lugares donde los profetas siempre han ido para escuchar a Dios más claramente. La ciudad se aleja detrás de él, pero no puede sacudirse el peso de lo que ha dejado atrás. Para el cuarto día de su exilio voluntario, le llegan las noticias. Un pastor que pasa por la zona lo menciona casualmente, sin saber que está hablando con el profeta en el centro de la tormenta. Acontecimientos extraños en el palacio, dice el pastor. El nuevo hijo del rey ha enfermado. Dicen que David no come, no se separa del lado del niño. Se tumba en el suelo día y noche, rogando a Dios que perdone al niño. Las manos de Natán tiemblan mientras asimila esto. Sabía que llegaría. Pronunció las palabras él mismo, pero saber y experimentar son cosas diferentes. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo el niño?, pregunta Natán. 3 días ya. Los médicos no pueden hacer nada. La reina está angustiada. El pastor sacude la cabeza. Dicen que es una maldición, que Dios mismo golpeó al niño. Después de que el pastor se va, Natán sube a un lugar alto y mira hacia el oeste, hacia Jerusalén. En algún lugar de esa ciudad, un rey yace postrados ayunando y suplicando. Una madre sostiene a su bebé moribundo y una nación observa, preguntándose qué tipo de Dios exige tal precio. Natán enciende un pequeño fuego al caer la noche. Las llamas parpadean en el viento, casi muriendo varias veces antes de prender. Las observa danzar, recordando las palabras que pronunció. La espada nunca se apartará de tu casa. Esto es solo el comienzo. La muerte del niño es la primera consecuencia, pero Natán sabe que habrá otras. La parábola del hombre rico robando la oveja no era solo sobre Betsabé, sino sobre un patrón, una ruptura de la confianza, una fractura en la base del reino de David que se extenderá como una telaraña durante generaciones. 7 días. El niño se aferra a la vida durante 7 días imposibles. Natán recibe informes de viajeros, de mercaderes que pasan por su refugio en el desierto, de un sirviente leal que cabalga en secreto para mantenerlo informado. Cada informe es el mismo. El niño se debilita. David se niega a comer. El rey yace en el suelo vestido con un saco, con el rostro presionado contra el suelo de piedra de sus aposentos. No se lavará.
No se cambiará de ropa. No atenderá ningún asunto de estado. Los ancianos intentan levantarlo. Sus comandantes le suplican que coma. Nada lo conmueve. Se ha convertido en una oración viviente, una petición postrada, un padre rogando por la vida de su hijo. ¿Y Betsabé? Los informes dicen poco de ella. Permanece en sus aposentos, con el niño en sus brazos, rodeada de nodrizas y médicos que no pueden hacer nada más que observar. Algunos dicen que no llora. Algunos dicen que ya no tiene lágrimas, que el dolor la ha congelado en el silencio. Natán pasa esos 7 días en una especie de angustioso velatorio propio. Ora, no para que se revierta el juicio, porque sabe que no será así, sino para pedir fuerzas. Para David, para Betsabé, para los sirvientes que deben presenciar esta tragedia a cámara lenta, para la nación que observa cómo su rey se deshace. Al 8º día, el mensajero llega antes del amanecer. Natán ya está despierto, incapaz de dormir. Ve a la figura acercándose desde la dirección de Jerusalén, moviéndose rápidamente a pesar de la hora temprana. Antes de que el hombre hable, sabe la noticia que trae. El niño ha muerto, dice el mensajero, respirando con dificultad. Falleció justo después de la medianoche. Natán cierra los ojos, siente cómo las palabras se asientan en sus huesos. ¿Cómo lo ha recibido el rey? Por eso me enviaron a buscarte. El mensajero parece confundido, casi perturbado. El rey se levantó, se lavó, se cambió de ropa, fue a la casa del Señor y lo adoró. Luego volvió a casa y pidió comida. Los ojos de Natán se abren. ¿Qué? Sus sirvientes tenían terror de decirle que el niño había muerto. Pensaron que podría hacerse daño, ya que estaba tan angustiado mientras el niño vivía. Pero cuando finalmente se lo dijeron, el mensajero niega con la cabeza. Simplemente se levantó, como un hombre liberado de prisión. Adoró, comió. Está tranquilo. Esto no tiene sentido. Natán había esperado devastación. Se había preparado para las noticias del colapso total de un rey. ¿Pero esto? Esto suena a aceptación, rendición. El tipo de respuesta que llega solo cuando un hombre ha luchado con Dios y finalmente, se ha soltado. Debo regresar, dice Natán inmediatamente, recogiendo sus pocas pertenencias. El mensajero asiente. El rey solicita tu presencia. Me envió específicamente a buscarte. Dice que hay algo que necesitas ver. Hacen el viaje a Jerusalén rápidamente, llegando cuando el sol alcanza su cenit. La ciudad está apagada. La noticia de la muerte del niño se ha extendido. La gente habla en voz baja. Las tiendas hacen negocios en silencio. Incluso los niños parecen jugar más suavemente de lo habitual. Los guardias del palacio reconocen a Natán y lo dejan pasar sin hacer preguntas. Un sirviente lo conduce por pasillos que ya ha recorrido antes, pero en lugar de la sala del trono, van a los aposentos reales privados. David está de pie junto a una ventana, mirando a Jerusalén. Está vestido de forma sencilla, sin corona, sin túnica púrpura, solo ropa limpia y una expresión serena. Cuando oye entrar a Natán, se gira. El profeta se detiene, estudiando el rostro del rey. Los ojos están enrojecidos, pero claros. El dolor es visible, pero no lo consume. Hay algo más allí también, algo que Natán no esperaba ver. Paz. Viniste, dice David simplemente. Fui convocado. No. David niega con la cabeza. Elegiste venir. Podrías haberte quedado en el desierto. Muchos profetas lo habrían hecho. Natán deja su bastón. Espera. Este es el momento de David para hablar. El rey se acerca a una mesa. Vierte vino en 2 copas con sus propias manos, un acto de humildad de un monarca, y ofrece una a Natán. El profeta la acepta, pero no bebe. Mis sirvientes pensaron que había perdido la cabeza, dice David, con una triste sonrisa que toca sus labios. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré. Cuando murió me levanté y comí. No podían entender. ¿Puedes ayudarme a entender?, pregunta Natán en voz baja. David mira su vino. Mientras el niño vivía, pensé, quizás.
Quizás si me humillo lo suficiente, si oro lo suficiente, si le muestro a Dios lo verdaderamente arrepentido que estoy, Él podría ceder. ¿Quién sabe? Dios es misericordioso. Podría cambiar de opinión. Natán asiente. Esta es la lucha. El regateo desesperado que todo padre hace cuando la muerte se cierne sobre su hijo. Pero una vez que murió, continúa David, con voz firme a pesar del dolor que hay debajo, ya no había más quizás. La respuesta era clara. Y me di cuenta, hace una pausa buscando las palabras, me di cuenta de que no puedo traerlo de vuelta. Yo iré a él algún día, pero él no volverá a mí. Entonces, ¿cuál era el propósito de continuar con un dolor que no hace nada? Es una declaración asombrosa, no insensible. Natán puede ver el genuino dolor en los ojos de David, pero racional, aceptante, un padre que ha mirado al abismo y ha elegido seguir viviendo. Los ancianos están perturbados, observa Natán. Esperaban que lloraras durante semanas. Lloré mientras él vivía. Lloré por lo que había hecho para traer esto sobre él. La mandíbula de David se tensa, y lo llevaré conmigo por el resto de mis días. Pero Natán mira directamente al profeta ahora. Me dijiste que Dios ha quitado mi pecado. Me dijiste que no moriría. Si eso es cierto, entonces tengo que vivir. No solo respirar y comer y ocupar un trono, sino realmente vivir por él, por todos los demás hijos que tendré, por el reino con el que Dios todavía confía en mí, a pesar de todo. Natán respira lentamente. Esta no es la respuesta que esperaba de un hombre que hace 7 días estaba postrado en un saco. Pero quizás es exactamente lo que David necesitaba aprender, que el juicio y la misericordia pueden coexistir, que las consecuencias no niegan la gracia, que aceptar ambas cosas de forma plena y honesta es el único camino a seguir. Hay alguien a quien necesito que veas, dice David, dejando su copa. Alguien que necesita escuchar al profeta que pronunció el juicio. Lleva a Natán por un corredor privado a otra habitación. En la puerta se detiene y luego llama suavemente. «Entra», dice una voz de mujer desde dentro. David abre la puerta, pero no entra. Hace un gesto para que Natán entre solo. Betsabé está sentada junto a una ventana, con la luz iluminando su rostro. Ha estado llorando. Sus ojos están hinchados, su rostro pálido, pero está sentada erguida, digna. Cuando ve a Natán, no se levanta, no se inclina. Simplemente lo mira con una expresión que no puede leer del todo. «Mi señora», comienza Natán, pero ella levanta una mano. «Mi madre me dio tu rollo», dice en voz baja. «El que decía que Dios me ve, que no estoy olvidada». Natán espera. «Quería odiarte», continúa, «al profeta que condenó a mi hijo, que pronunció las palabras que lo mataron. Lo entiendo, pero no puedo». Su voz se quiebra ligeramente, «porque también dijiste la verdad sobre lo que me hicieron, sobre Urías, sobre...». Se detiene, se recompone. Nadie más lo ha nombrado, ni los ancianos, ni los consejeros, ni siquiera David hasta que lo obligaste a verlo. Todos querían fingir que esta era una historia de amor, un romance, no lo que realmente fue. Natán se acerca, aún teniendo cuidado de mantener una distancia respetuosa. «Lo que realmente fue», dice suavemente, «fue un rey tomando lo que no le pertenecía, usando el poder donde debería haber habido protección. Lo siento, por todo». Betsabé mira por la ventana. «Mi hijo pagó el precio por pecados que no cometió. ¿Sabes cómo se siente eso? Sostener a tu hijo y saber que se está muriendo por lo que te hicieron a ti. ¿Lo que no pudiste evitar? ¿No?». Admite Natán. «No lo sé». Ella se queda en silencio durante un largo momento. Luego, «David vino a mí esta mañana, después de que supo que el niño se había ido. No solo lloró por su hijo, lloró por Urías, por mí. Dijo el nombre de mi esposo. Realmente lo dijo en voz alta y me pidió perdón». Las cejas de Natán se levantan ligeramente. «Esto también es inesperado. No sé si puedo darlo», dice Betsabé con honestidad. «Todavía no. Quizás nunca. Pero él lo pidió. Y eso importa.
Se gira de la ventana para mirar a Natán por completo. El niño está muerto. Urías está muerto. Esas cosas no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué hago ahora, profeta? ¿Qué hace la mujer en esta historia? Natán ve en sus ojos la misma pregunta que David hizo hace días. ¿Puede Dios perdonar esto? Pero su versión es diferente. No está preguntando si Dios puede perdonar el pecado. Está preguntando si Dios puede redimir la tragedia, si algo bueno puede crecer de esta tierra quemada. Vive, dice Natán, haciéndose eco de las palabras que pensó al observar a David. Sufre, sana tanto como puedas. Y observa lo que Dios hace a continuación. ¿Qué pasa si no hay una a continuación? Su voz es casi un susurro. ¿Qué pasa si esto es todo lo que hay? Castigo y pérdida, y un reino que susurra sobre mí a mis espaldas. Natán piensa en la visión, el hombre rico y el hombre pobre, el cordero robado que nunca pudo ser devuelto. Pero también piensa en otra cosa, una promesa que Dios le hizo una vez a David, hablada a través del propio Natán hace años. Una promesa sobre un reino que perduraría, un trono que se establecería para siempre, un hijo que construiría la casa de Dios. Dios no ha terminado contigo, dice Natán con cuidado, ni con David, ni con este reino. El juicio se mantiene, no te mentiré al respecto. Pero el juicio no es el final de la historia. La mano de Betsabé se mueve inconscientemente hacia su vientre, aunque ahora no hay nada allí. El gesto es instintivo, protector de un niño que ya no existe. Todavía soy joven, dice con voz distante. Podría haber otros hijos. Lo sabrá, dice Natán, y la certeza en su voz lo sorprende incluso a él. No sabe de dónde vienen las palabras, pero llegan con el mismo peso que las palabras que pronunció en el juicio. Tendrás otro hijo, y será amado por el Señor. Los ojos de Betsabé se abren. ¿Cómo sabes esto? Natán hace una pausa, buscando una respuesta. No lo sabe, no con su mente. Pero algo en su espíritu ha cambiado al pronunciar esas palabras. Una sensación de finalización, de círculo que se cierra, de muerte que da paso a la vida. No lo sé, admite. No de la forma en que conocía el juicio, pero lo siento, de la forma en que un pastor siente una tormenta que se avecina antes de que las nubes se junten. Ella estudia su rostro, quizás buscando un falso consuelo, promesas fáciles. Lo que sea que vea allí parece satisfacerla. Asiente lentamente. Luego vuelve su mirada a la ventana. «Puedes irte, profeta», dice, no con mala voluntad. «Dile al rey que me uniré a él para la cena. Es hora de continuar». Natán se inclina y se retira. David espera en el pasillo, con una expresión ansiosa. «Cenará contigo esta noche», informa Natán. El alivio inunda el rostro del rey. «Gracias por hablar con ella, se interrumpe. «Por decirle la verdad», termina Natán. «Eso es lo que hacen los profetas, mi señor, incluso especialmente cuando cuesta». David estrecha el hombro de Natán, un gesto entre amigos en lugar de rey y súbdito. «Quédate en Jerusalén. Necesito tu voz. El rey no la necesita». Pero Natán niega con la cabeza. «Todavía no. Necesitas tiempo sin que yo esté en tu visión periférica, recordándote lo que se dijo. El pueblo necesita ver a su rey sin el profeta que lo reprendió a su lado. Dale tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Hasta que Dios me envíe de vuelta». Se separan en las puertas del palacio. Natán regresa a su refugio en el desierto, pero esta vez el exilio se siente diferente, no como un castigo o una remoción conveniente, sino como una distancia necesaria. Un período de barbecho, espacio para la curación que no puede ocurrir en el calor de las consecuencias inmediatas. Pasan semanas, luego meses. Natán recibe informes ocasionales. David ha regresado a sus deberes, gobernando con un enfoque renovado. El escándalo no ha desaparecido. Estas cosas nunca lo hacen, pero se ha convertido en una historia susurrada en lugar de un chisme fresco. El reino continúa, la vida sigue. Y entonces, 6 meses después de la muerte del niño, el mensajero vuelve de nuevo. La reina está embarazada, anuncia, ligeramente sin aliento por su viaje.
El rey solicita que regreses a Jerusalén. Quiere que estés presente cuando nazca el niño. Natán hace el viaje a la mañana siguiente. Esta vez, su regreso es silencioso, sin fanfarria, sin anuncio oficial. Se desliza de nuevo en la ciudad y se instala en su antigua casa, donde Ada lo recibe con alivio y preguntas que no responde por completo. Los meses del embarazo de Betsabé se desarrollan en extraño contraste con los anteriores. Entonces, el palacio había sido un lugar de culpa oculta y juicio inminente. Ahora hay una esperanza cautelosa. David está atento pero no posesivo. Betsabé es atendida pero no sofocada. Todo el ambiente se siente diferente, castigado, humilde, consciente de lo rápido que la bendición puede convertirse en pérdida. Natán visita el palacio ocasionalmente, siempre a petición de David, nunca presumiendo. El rey ha cambiado. Hay una sobriedad en él ahora, un peso detrás de sus ojos que no estaba allí antes. Sus salmos. Los sirvientes susurran sobre esto. Se han vuelto más profundos, más oscuros, más honestos. Escribe sobre el pecado y la confesión, sobre espíritus quebrantados y corazones destrozados, sobre Dios que no desprecia un corazón contrito. Una tarde, Natán encuentra a David en su habitación privada, trabajando en un nuevo salmo. Hay pergaminos esparcidos por todas partes, algunos pedazos arrugados, otros cubiertos de líneas tachadas y revisiones. «Escucha esto», dice David sin preámbulos ni con voz urgente. «Dime si es verdad. Lee. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inagotable. Lava toda mi maldad y límpiame de mi pecado, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí». Natán escucha mientras David continúa. Las palabras crudas y sin tapujos. «Contra ti, solo contra ti. He pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Ciertamente yo nací pecador, pecador desde el momento en que mi madre me concibió». Cuando David termina, levanta la vista. «¿Demasiado? ¿Demasiado honesto?» «No», dice Natán en voz baja, «no para un hombre que realmente se ha visto a sí mismo». «Quiero que la gente cante esto», dice David. «Quiero que sepan que su rey no está por encima de la ley, que caí, que necesitaba, todavía necesito, la misericordia de Dios». Hace una pausa. ¿Esa es una tontería? ¿Debilitará su fe en el trono? Natán lo considera. En un mundo donde los reyes reclaman el derecho divino y la infalibilidad, la confesión de David es revolucionaria, incluso peligrosa, pero también profundamente verdadera. «Fortalecerá su fe en Dios», dice Natán finalmente. «Déjalos cantarlo». Los meses siguen pasando. El embarazo de Betsabé avanza sin complicaciones, pero el palacio contiene la respiración colectivamente. Todos recuerdan al último niño. Todos se preguntan si éste sobrevivirá, si la maldición se ha levantado, si la misericordia realmente ha reemplazado al juicio. El mismo Natán siente la tensión, ora diariamente, a veces cada hora, por este niño. No para cambiar la opinión de Dios, sabe que es mejor no negociar con el Todopoderoso, sino simplemente para pedir gracia, por la vida, por una señal de que la restauración es posible. Cuando llega el momento de Betsabé, el palacio estalla en un caos controlado. Las parteras corren a sus aposentos. David camina de un lado a otro por los pasillos de afuera, negándose a irse, con el rostro pálido de miedo apenas reprimido. Ha vivido esto antes. Ha visto morir a un niño a pesar de todas sus oraciones. El recuerdo lo persigue. Natán está de pie con él en el pasillo. No hablan. No hay nada que decir. Simplemente esperan. Dos hombres que han caminado juntos a través del fuego, esperando agua al otro lado. Pasan las horas. El sol se pone. Se encienden las lámparas. Aún esperan. Entonces, finalmente, un grito. No el grito de dolor de una mujer, sino el llanto agudo y claro de un recién nacido. Las rodillas de David se doblan. Natán lo atrapa, lo ayuda a mantenerse erguido. Una partera emerge, con el rostro brillante de alivio y alegría. «Un hijo, mi señor, sano y fuerte. La reina está bien.
David no espera permiso. Empuja a la partera y entra en la habitación. Natán lo sigue más lentamente, dando espacio a la familia, pero incapaz de mantenerse alejado por completo. Betsabé está acostada en la cama, exhausta pero radiante. En sus brazos, envuelto en un paño suave, un bebé con una corona de cabello oscuro y pequeños puños ondeando en el aire. Está gritando. Una buena señal, dicen siempre las parteras. Pulmones fuertes, vida vigorosa. David se acerca lentamente, casi con reverencia. Mira a su hijo y las lágrimas corren por su rostro. «Vive», susurra el rey. «Vive». Betsabé mira a su esposo y algo pasa entre ellos, no el perdón. Eso todavía es demasiado grande, demasiado complicado. Pero quizás el comienzo de él, el primer puente frágil sobre el abismo. «¿Cómo lo llamarás?», pregunta Natán desde la puerta. David mira a Betsabé. Ella asiente, dándole el honor. «Salomón», dice el rey, «porque el Señor nos ha dado paz». Hace una pausa, luego agrega, «y Jedidías». A Natán se le corta la respiración. «Jedidías, amado del Señor». «Sí», dice David con firmeza, «que se sepa que este niño, este hijo, es amado por Dios, no maldito, no marcado por el pecado de sus padres, amado». Natán da un paso adelante, mira al bebé. Algo tan pequeño, este bebé. Desconoce la tormenta que precedió a su nacimiento, el juicio que cayó sobre su hermano, el escándalo que rodea su propia existencia. Y sin embargo, Natán lo siente de nuevo, esa certeza que lo invadió hace meses cuando habló con Betsabé. Este niño importa. Este niño es parte de algo más grande que la tragedia que vino antes. ¿Puedo?, pregunta Natán, señalando al bebé. Betsabé asiente. Natán toma a Salomón con cuidado, lo sostiene con la facilidad practicada de un hombre que ha bendecido a muchos bebés. El bebé se aquieta, mirando al profeta con ojos desenfocados. Natán comienza a orar, su voz baja pero clara. «Señor Dios de Israel, tú que juzgas con justicia y muestras abundante misericordia, mira a este niño, que crezca en sabiduría y estatura, que conozca tu presencia todos sus días, que construya lo que su padre no pudo, y que tu nombre sea glorificado a través de su vida». Mientras ora, algo cambia en la habitación. Las parteras lo sienten y se quedan muy quietas. David lo siente. Sus ojos se abren ligeramente. Incluso Betsabé, tan exhausta como está, parece sentir una presencia más allá de lo natural. Natán mira al bebé en sus brazos y ve posibilidad. No certeza, no una visión del futuro, sino el potencial bruto de una vida aún no vivida. Un trono aún no ocupado. Un templo aún no construido. Sabiduría aún no adquirida. Le devuelve a Salomón a su madre, da un paso atrás. «El Señor lo ama», dice Natán, y es un pronunciamiento, una profecía, una promesa. Sea lo que sea que haya pasado antes, esa verdad permanece. El Señor ama a este niño. David se hunde en una silla junto a la cama de Betsabé, mirando a su hijo con asombro y miedo persistente. «¿Vendrá la espada todavía?», le pregunta a Natán en voz baja. «¿El juicio que pronunciaste sigue en pie?». El rostro de Natán se vuelve sombrío. No mentirá, no ofrecerá un falso consuelo. Sí, las consecuencias del pecado no desaparecen porque aparece la gracia. Tu casa conocerá conflictos, David. Tus hijos guerrearán entre sí. La espada no se apartará. Los brazos de Betsabé se aprietan alrededor de Salomón. Pero Paune, continúa Natán, y su voz se suaviza. El juicio y la promesa pueden coexistir. La espada vendrá, pero también la bendición, también el reinado de este niño, también un reino que te sobreviva. Dios es justo y misericordioso, y vivimos en la tensión entre ellos. Los años que siguieron demostraron la exactitud brutal de las palabras de Natán. Salomón crece fuerte y sano, un niño brillante que parece absorber el conocimiento como la tierra reseca, bebe la lluvia. Tiene 7 años cuando cae el primer golpe real sobre la casa de David, cuando Amnón,
el hijo mayor de David, viola a su media hermana Tamar. El escándalo sacude el palacio como un incendio forestal. David se enfurece, pero no hace nada. No se atreve a castigar a su hijo con todo el peso de la ley, no después de lo que él mismo ha hecho. La inacción se enquista. Absalón, el hermano de padre y madre de Tamar, observa la parálisis de su padre. Ve cómo se niega la justicia y algo se endurece en su interior. 2 años después, toma cartas en el asunto. Amnón es asesinado en un banquete, su sangre derramada en venganza por el honor de Tamar. Absalón huye al exilio. Natán observa desde la distancia, con el corazón roto por el reino, por David, por todos los hijos atrapados en las secuelas del pecado de su padre. La espada ha comenzado su trabajo, cortando la casa de David con despiadada precisión. Pero lo peor está por venir. Pasan 5 años. Absalón regresa a Jerusalén, reconciliado con David, pero no verdaderamente en paz. Se ha convertido en un joven impresionante, hermoso, carismático, políticamente brillante y hambriento de poder, de reivindicación, del trono que cree que ya debería ser suyo. Natán ve cómo se avecina. Intenta advertir a David, pero el rey está atrapado en su propia red de culpa y amor. ¿Cómo puede ser duro con Absalón cuando él mismo ha pecado tan gravemente? ¿Cómo puede juzgar a su hijo cuando Dios le ha mostrado misericordia? «Mi señor», dice Natán una tarde en el palacio, «vuestro hijo está reuniendo apoyo entre las tribus. Se sitúa en las puertas de la ciudad, ofreciendo juicio a aquellos que vienen buscando la justicia del rey. ¿O se está socavando?» David agita una mano con desdén. «Absalón es joven, ambicioso, pero es mi hijo. No haría...» «Lo haría», interrumpe Natán con voz afilada. «La espada, David, la espada de la que te advertí, está en tu casa y está en la mano de tu hijo». Pero David no escucha, no puede escuchar. La culpa que lo llevó a un arrepentimiento tan profundo también ha paralizado su capacidad para disciplinar a sus propios hijos. Los ama demasiado, los perdona demasiado rápido, ve sus propios fracasos reflejados en los de ellos y no puede soportar juzgarlos. La rebelión estalla en una mañana de primavera cualquiera. El mensajero llega jadeando a la morada de Natán. Absalón se ha declarado rey en Hebrón. Ha levantado un ejército. El pueblo está acudiendo en masa a él. La sangre de Natán se hiela. ¿Dónde está David? Huyendo de Jerusalén, se lleva a su casa y a sus guardias leales. Dijo, el mensajero traga saliva con dificultad. Dijo que no luchará contra su hijo en la ciudad, que no derramará sangre en el lugar donde reside el arca. Natán agarra su bastón y corre, literalmente corre por las calles hacia el palacio. Para cuando llega, la escena es un caos. Sirvientes corriendo por todas partes, empaquetando pertenencias, cargando carros. La casa del rey se prepara para la evacuación como refugiados de un ejército invasor. Y en el centro de todo, David. El rey está de pie en el patio, vestido no con ropas reales, sino con toscas ropas de viaje. Su rostro está tenso, sombrío, envejecido más allá de sus años. Cuando ve a Natán, algo en su expresión se derrumba. «Está sucediendo», dice David en voz baja. «Lo que dijiste, la espada, está en la mano de mi hijo y apunta a mi trono». Natán agarra el brazo del rey. «Podrías luchar, tienes hombres leales. El ejército se uniría si no». La voz de David es firme. «No convertiré Jerusalén en un campo de batalla. No quiero la sangre de mi hijo en las calles donde traje el arca». Mira a Natán con ojos llenos de terrible claridad. «Este es el coste. Me lo dijiste. La espada no se apartaría. Me lo merezco». «Nadie merece ser traicionado por su hijo», dice Natán con fiereza. «¿No es así?» La risa de David es amarga. «Tomé la esposa de otro hombre, asesiné a su marido. Les mostré a mis hijos que el poder puede anular la rectitud, que el deseo justifica cualquier acción. Absalón aprendió bien, profeta, aprendió de mí». Las palabras quedan suspendidas entre ellos como una acusación que nadie más se ha atrevido a pronunciar. «¿A dónde irás?», pregunta Natán.
Al este, al otro lado del Jordán, veremos si alguna de las tribus sigue siendo leal. David levanta la vista hacia el palacio, hacia la ciudad que ha gobernado durante décadas. Si Dios quiere, volveré. Si no, no termina la frase. Natán observa cómo la procesión del rey abandona Jerusalén. David a pie, no montado, con la cabeza cubierta en señal de luto. El pueblo se alinea en las calles, llorando. Algunos se unen a la procesión. Otros permanecen en silencio, sin saber dónde reside su lealtad. Betsabé camina con las mujeres, con Salomón a su lado. El niño tiene 12 años, la edad suficiente para entender lo que está sucediendo. Su rostro está pálido, pero sereno. Agarra con fuerza la mano de su madre mientras atraviesan las puertas de la ciudad. Natán no va con ellos. Su lugar está aquí, en Jerusalén, para presenciar lo que viene después, para ser los ojos y los oídos de la profecía en una ciudad a punto de caer en manos de un usurpador. Absalón entra en Jerusalén 3 días después con un ejército a su espalda. Está magnífico, montado en un caballo blanco, con su larga melena ondeando, su sonrisa brillante y confiada. El pueblo vitorea. Están cansados de la melancolía de David, de sus salmos de arrepentimiento, de su gobierno cargado de culpa. Absalón representa la juventud, la fuerza, un nuevo comienzo. Natán permanece de pie entre la multitud, observando, con el corazón apesadumbrado. El primer acto real de Absalón es una obscenidad calculada. Hace instalar una tienda en el techo del palacio, el mismo techo donde David una vez se paró y vio a Betsabé bañándose. Y allí, a la vista de todo Jerusalén, toma a las concubinas de su padre. 10 mujeres, violadas públicamente para demostrar que Absalón ha reclamado por completo el trono de su padre. La profecía, las propias palabras de Natán, pronunciadas años atrás en un juicio: «Tomaré tus esposas y se las daré a alguien cercano a ti, y él se acostará con ellas a plena luz del día». Natán cierra los ojos ante la visión, ante el cumplimiento de su propio pronunciamiento. La espada corta en ambos sentidos. Los culpables y los inocentes sangran juntos. Durante semanas, Jerusalén contiene la respiración. Absalón consolida el poder. Nombra a sus propios consejeros. Se prepara para marchar contra David y terminar lo que ha empezado. Y Natán observa, reza, espera. Luego llega el día en que el ejército de Absalón se moviliza. 20.000 hombres, dirigiéndose al este para encontrar a David y destruirlo. La ciudad se vacía de jóvenes ansiosos de gloria o convencidos de la causa de Absalón. Natán sabe que debería quedarse en Jerusalén, mantener su testimonio, pero algo lo impulsa a seguir. Sigue al ejército a distancia, un anciano con un bastón, manteniéndose en las sombras. La batalla tiene lugar en el bosque de Efraín, una maraña salvaje de robles antiguos y densa maleza. Natán nunca ve la lucha en sí. Está demasiado lejos, demasiado viejo para seguir el ritmo de los guerreros, pero la oye. El choque de espadas, los gritos, el caos de 20.000 hombres tratando de matarse entre los árboles. Al anochecer, todo ha terminado. Las fuerzas de David han ganado. El ejército de Absalón está destrozado, huyendo en todas direcciones. Natán se abre paso por el bosque, buscando. Los cuerpos yacen por todas partes, jóvenes cegados en su mejor momento, su sangre empapando el suelo del bosque. Los propios árboles parecen llorar, sus ramas cargadas de muerte. Entonces ve a la multitud de soldados reunidos alrededor de algo. Se abre paso a empujones, su autoridad de profeta le concede el paso. Absalón cuelga de un roble, su cuerpo perforado con jabalinas. Su hermoso cabello, el orgullo que lo hizo famoso, está atrapado en las gruesas ramas, suspendiéndolo entre la tierra y el cielo. Sus ojos están abiertos, mirando a la nada. Joab, el comandante de David, está cerca, limpiando su arma. Ve a Natán y su mandíbula se tensa. Las órdenes del rey eran perdonarle la vida, dice Natán con voz hueca. Las órdenes del rey, responde Joab con frialdad, nos habrían dejado con una guerra civil interminable.
El chico tenía que morir, por el reino. Natán mira el cuerpo de Absalón, el desperdicio de él, la tragedia. Un hijo que podría haber sido grande, retorcido por los fracasos de su padre en rebelión y muerte. ¿Quién le dirá a David?, pregunta Natán. Un mensajero ya se ha ido. Joab envaina su espada. El rey lo sabrá dentro de una hora. Natán encuentra a David en la ciudad de Mahanaim, donde ha estado esperando noticias de la batalla. El mensajero acaba de entregar su informe. Victoria, la rebelión aplastada, el reino salvado. Pero David no celebra. Ni siquiera parece oír la palabra victoria. Se levanta, pasa junto a todos, sube las escaleras a la habitación sobre la puerta de la ciudad, y allí comienza a llorar. Natán lo sigue, se queda al pie de las escaleras. Desde arriba oye la voz del rey, rota y cruda. «Oh, hijo mío, Absalón! Hijo mío, Absalón! Si tan solo hubiera muerto yo en lugar de ti, oh Absalón, hijo mío, hijo mío». Las palabras se repiten una y otra vez. El dolor de un padre que no puede ser consolado. Natán se hunde contra la pared, sus propias lágrimas cayendo. Esta es la espada, no limpia, no simple, no justa. Corta al culpable y destruye al inocente. Toma el pecado de un padre y lo convierte en la tumba de un hijo. Pasan las horas. El llanto de David continúa, resonando por todo Mahanaim. Los soldados victoriosos regresan de la batalla para encontrar a su rey, llorando al enemigo que acaban de derrotar. Su celebración se convierte en vergüenza. Se deslizan en la ciudad como hombres derrotados, no victoriosos. Finalmente, Joab se harta, irrumpiera en la habitación de David, y Natán oye la confrontación desde abajo. «Has humillado a tus hombres», ruge Joab, «salvaron tu vida, tu trono, tu reino, y te sientas aquí llorando por el hijo que intentó matarte. Levántate, sal y anima a tus tropas. Oh por Dios, te abandonarán todos por la mañana». Hay un largo silencio. Luego David emerge, con el rostro devastado por el dolor, pero sereno. Baja las escaleras, pasa junto a Natán sin verlo y va a sentarse en la puerta de la ciudad, donde sus soldados puedan verlo. El rey agradece a sus hombres, elogia su valentía, promete recompensas, su voz es firme, pero sus ojos están muertos. Natán observa y entiende. David ha regresado a su trono, pero algo en él murió en ese bosque con su hijo. La espada ha cortado hasta el hueso. El regreso a Jerusalén no es triunfal. David entra en la ciudad como un hombre que ha perdido todo lo que importa, conservando todo lo que no importa. El trono es suyo de nuevo. La corona se sienta en su cabeza. El palacio lo recibe. Pero Absalón está muerto. Amnón está muerto. Tamar está rota. La espada ha bebido profundamente de la casa de David. Natán camina junto a la procesión del rey, en silencio. No hay palabras adecuadas para este tipo de dolor. Ninguna profecía que pueda aliviar el peso de un padre enterrando a su hijo. Incluso las promesas que Natán pronunció hace años sobre Salomón, sobre la bendición, sobre un reino que perduraría, se sienten distantes y abstractas frente a la realidad inmediata de la pérdida. La ciudad da la bienvenida a David de nuevo con alivio silenciado. Se alegran de que la rebelión haya terminado. Se alegran de la estabilidad, pero saben lo que costó. Lo ven en el rostro de su rey. Esa primera noche de vuelta en el palacio, David manda llamar a Natán. El profeta lo encuentra en sus aposentos privados, sentado solo en la oscuridad. No hay lámparas encendidas, no hay sirvientes atendiendo, solo un rey y sus sombras. Sigo pensando en aquel día, dice David sin preámbulos, cuando me contaste la parábola, el hombre rico y el hombre pobre, el cordero robado. Natán se sienta en un banco frente a él, esperando. Estaba tan enfadado, continúa David, tan justo. El hombre que hizo esto merece morir. Pronuncié mi propio juicio sin saberlo. Se ríe, un sonido sin humor. Y ahora he visto cómo se desarrolla ese juicio. Mis hijos, mi reino. Todo cortado por la espada que prometiste que nunca se apartaría. Sí, dice Natán simplemente. No hay consuelo en la negación. ¿Valió la pena?
pregunta David, y su voz se quiebra. Ese momento con Betsabé. Esa decisión que pareció tan pequeña en aquel momento. ¿Valió la pena algún placer este precio? Natán se inclina hacia adelante. Sabes que no lo valió. Entonces, ¿por qué Dios no me detuvo? La angustia de David llena la habitación. Detuvo a Abraham de sacrificar a Isaac. Cerró vientres y los abrió. Ha separado mares y derribado muros. ¿Por qué no simplemente me impidió tomar esa decisión? Porque no eres una marioneta. La voz de Natán es suave, pero firme. Dios no quiere tu obediencia forzada. Quiere tu corazón. Y los corazones solo pueden ser dados libremente, lo que significa que también pueden ser retenidos. Tú elegiste, David, y las elecciones tienen consecuencias. El rey se cubre la cara con las manos. Durante un largo momento, el único sonido es su respiración entrecortada. Entonces Natán vuelve a hablar, pero Dios también eligió. Eligió perdonarte cuando te confesaste. Eligió preservar tu vida cuando la ley exigía la muerte. Eligió prometer que tu trono perduraría a pesar de tus fracasos. La espada vino, sí, pero también lo hizo la misericordia. Ambas son reales, ambas son verdaderas. David baja las manos. No siento misericordia. Me siento destrozado. Lo sé. Natán hace una pausa. Luego pregunta, ¿dónde está Salomón? Con Betsabé, en sus aposentos. ¿Por qué? Porque ese chico es parte de la misericordia, dice Natán. Está vivo, está sano, es brillante, y si dejas que el dolor te consuma por completo, te perderás lo que Dios sigue haciendo en medio del juicio. David permanece en silencio durante mucho tiempo. Luego se levanta, enciende una lámpara con manos temblorosas. La habitación se llena de luz suave, rechazando la oscuridad, pero sin eliminarla por completo. Necesito verlos, dice David. Natán asiente y sigue al rey, mientras se abre paso por los pasillos del palacio. Llegan a los aposentos de Betsabé, y David llama suavemente antes de entrar. Betsabé está sentada junto a una ventana, trabajando en un bordado. Salomón está en una pequeña mesa, estudiando pergaminos a la luz de una lámpara. Ambos levantan la vista cuando David entra, y Natán ve la cautela en sus rostros. El rey ha estado tan perdido en el dolor por Absalón que apenas ha hablado con nadie más. «Padre», dice Salomón, levantándose respetuosamente. David cruza la habitación y, para sorpresa de todos, abraza a su hijo, con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. «Lo siento», susurra David en el cabello de Salomón. «He estado tan centrado en el hijo que perdí que he descuidado al hijo que tengo». Salomón devuelve el abrazo, y Natán ve lágrimas corriendo por el rostro del niño. Tiene 12 años, viendo cómo el reino de su padre se desgarra, preguntándose si él también podría quedar atrapado algún día en la violencia que parece seguir al linaje de David. Betsabé deja su bordado, con los ojos brillantes. David suelta a Salomón y se vuelve hacia ella. Se miran durante un largo momento, este rey y esta reina, unidos por el trauma y la gracia en igual medida. «El hijo que perdimos», dice David en voz baja, «nunca lo lloré adecuadamente contigo. Estaba tan atrapado en mi propio arrepentimiento, en mi propia relación con Dios, que no pensé en lo que significaba para ti. Perder tanto a Urías como a tu primogénito». La compostura de Betsabé se rompe. «Pensé que me culpabas», susurra. «Por todo, la tentación, las consecuencias, el juicio». «No». David sacude la cabeza con firmeza. «Me culpo a mí mismo. Todavía lo hago, pero tú…» Le tiende la mano. «Fuiste inocente en esto. Y debería haberlo dicho hace años». Permanecen juntos, esta familia fracturada, y algo comienza a cambiar. No la curación. Esa es una palabra demasiado grande para heridas tan profundas, pero tal vez el comienzo de ella. El primer reconocimiento de que podrían sobrevivir a esto juntos. Natán observa desde la puerta, sintiendo esa misma certeza que sintió cuando Salomón nació. Este niño importa. Esta familia, rota como está,
todavía lleva la promesa de Dios. Salomón, llama Natán en voz baja. El niño se gira. Ven aquí. Salomón se acerca y Natán pone una mano en su hombro. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Paz, responde el niño. Sí. Tu padre te llamó así por la paz, porque eso es lo que Dios dio en medio del juicio. Pero también te llamas Jedidías. ¿Recuerdas lo que significa eso? Amado del Señor. Eso es correcto. El agarre de Natán se aprieta ligeramente. Y esto es lo que necesito que entiendas. La espada que ha atormentado la casa de tu padre no tiene por qué atormentar la tuya. El ciclo de violencia y consecuencia puede terminar, pero solo si eliges de forma diferente a los que te precedieron. El joven rostro de Salomón es serio, atento. ¿Cómo hago eso? Aprendiendo de los fracasos de tu padre en lugar de repetirlos, buscando sabiduría en lugar de solo poder, recordando que ser amado del Señor significa vivir de una manera que honre ese amor. David observa este intercambio y algo en su expresión cambia. Esperanza, frágil y tentativa, pero real. Las semanas que siguen traen una reconstrucción lenta y dolorosa. David regresa a sus deberes, aunque la chispa que una vez lo definió ha disminuido. Gobierna con justicia, escribe sus salmos, dirige a su pueblo, pero la alegría es silenciada, la confianza sacudida. Es un rey que conoce su propia capacidad de fracaso. Natán permanece cerca, una presencia constante. No hablan a menudo del pasado, no queda nada por decir que no se haya dicho. En cambio, se centran en el presente, en mantener el reino, en prepararse para lo que venga después. Una tarde, Natán encuentra a David en el techo del palacio, el mismo techo donde una vez se paró y vio a Betsabé. El rey está mirando a Jerusalén, con el rostro pensativo. «Quiero construir un templo», dice David cuando Natán se une a él. «Una casa para el Señor, no una tienda, sino una morada permanente. Algo que me sobreviva, algo bueno que pueda salir de este desastre de reinado». Natán comienza a responder, pero antes de que pueda hacerlo, esa sensación familiar lo invade. La presencia, la voz, el peso de la palabra divina presionando en su conciencia. Se tambalea ligeramente, se agarra a la pared del techo para apoyarse. «Natán», la preocupación de David es inmediata. ¿Qué ocurre? El profeta levanta una mano, pidiendo silencio. Cierra los ojos, escuchando, recibiendo. Cuando los abre de nuevo, su rostro está lleno de conflicto. «Dios dice que no», informa Natán en voz baja. «Has derramado demasiada sangre. Eres un hombre de guerra. No puedes construir su casa». El rostro de David se ensombrece, pero asiente, como si lo esperara. Como si fuera una consecuencia más, una forma más en que corta la espada. «Pero», continúa Natán, y ahora su voz se fortalece con certeza profética, «tu hijo la construirá, Salomón. El hombre de paz construirá la casa de paz, y Dios establecerá su trono para siempre». David se gira bruscamente. «¿Para siempre?» «Para siempre», confirma Natán. «El reino pasará a Salomón. Él construirá lo que tú no pudiste. Y a través de él, a través de su linaje, los propósitos de Dios continuarán. La espada vino a tu casa, David, pero la promesa permanece. Ambas son verdaderas». Por primera vez en meses, David sonríe. Realmente sonríe. «Él construirá el templo», susurra. «Mi hijo, el que nació después de que cayera todo el juicio. Él construirá la casa de Dios». Sí. Natán siente lágrimas en sus propias mejillas ahora. El de las cenizas de tu fracaso, Dios está levantando algo que sobrevivirá a los reinos. El templo, un trono establecido para siempre, una promesa que ni siquiera la espada puede destruir. David agarra los hombros de Natán. «Gracias», dice con fiereza, por decirme la verdad cuando habría sido más fácil permanecer en silencio, por pronunciar el juicio cuando lo merecía, por permanecer cerca incluso cuando he sido insoportable. «Gracias». Natán abraza al rey,
estos dos ancianos que han caminado juntos por el fuego. Solo dije lo que me fue dado. Dice, el juicio y la promesa vinieron ambos del mismo Dios. Yo solo soy el mensajero. Permanecen en el techo mientras el sol se pone sobre Jerusalén, pintando la ciudad en oro y carmesí. En algún lugar de abajo, Salomón estudia sus pergaminos, sin saber que su futuro acaba de ser asegurado. En algún lugar, Betsabé borda, encontrando su propio camino hacia la paz. En algún lugar, la espada todavía pende sobre la casa de David. Habrá más conflicto, más dolor antes del final, pero también hay promesa, también hay esperanza. También está la imposible gracia de un Dios que juzga el pecado y redime a los pecadores en el mismo aliento. Años después, cuando David sea viejo y esté fallando, Natán estará en la coronación de Salomón. Observará al joven rey ascender al trono, verá la sabiduría ya evidente en sus ojos, recordará aquel momento en que sostuvo al bebé y profetizó la bendición. Observará cómo Salomón comienza a reunir materiales para el templo, haciendo planes para la casa que su padre anhelaba construir. Verá cómo Dios toma piezas rotas y las transforma en algo completo. Cómo el juicio y la misericordia, la consecuencia y la gracia, pueden coexistir en la misma historia. Y entenderá finalmente lo que significa ser un profeta. No hablar solo del juicio o solo del consuelo, sino hablar la verdad, cualquier verdad que Dios dé. Estar en la brecha entre el cielo y la tierra e informar fielmente lo que pasa entre ellos. Confiar en que Dios es lo suficientemente grande como para sostener tanto la espada como la promesa, tanto el coste del pecado como el milagro de la redención. Las últimas palabras de Natán a Salomón, susurradas en la coronación mientras unge al nuevo rey, son simples. Recuerda quién eres, Jedidías, amado del Señor. Deja que esa verdad dé forma a cada elección que hagas. Salomón inclina la cabeza, recibe la bendición y se levanta como rey. Y Natán, el profeta que dijo la verdad más dura y presenció su terrible cumplimiento, retrocede entre la multitud. Su trabajo está hecho. La historia continúa sin él ahora, impulsada por este joven rey que nació a la sombra del juicio y se crió a la luz de la promesa. El hombre rico robó el cordero. El rey cayó. El hijo murió. La espada vino. Pero también lo hizo la misericordia. También lo hizo el perdón. También lo hizo Salomón. Ambas historias son verdaderas. Ambas son necesarias. Y la colisión entre ellas, esa colisión insoportable y hermosa, es donde ocurre la transformación. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si te viste en la caída de David, o en el coraje de Natán, o en el dolor de Betsabé, suscríbete y activa la campanita. Comparte esto con alguien que necesite saber que la justicia y la misericordia de Dios no son opuestos. Son las dos manos que nos sostienen cuando estamos rotos. Son la espada y la promesa, y vivimos en la tensión entre ellas. Ahí es donde la gracia hace su trabajo más profundo. Te veré en la próxima historia.